Un saludo a todos, mi nombre es Cristi Lewis y junto con mi compañero José Machado presentaremos el proceso de endulzamiento del gas natural con aminas. Los procesos para eliminar las sustancias ácidas del gas natural se conocen como procesos de endulzamiento del gas natural y se realizan utilizando algún absorbente de las sustancias ácidas, por ejemplo las soluciones de aminas. Estos procesos deben lograr que las corrientes de gases tratadas cumplan con las normas de calidad del gas comercial en cuanto al contenido de CO2 y H2S, y deben cumplir además con la economía del proceso, es decir, que la sustancia absorbente usada pueda ser recuperada y reutilizada en un circuito cerrado. El proceso de endulzamiento se realiza con el fin de remover el ácido subhídrico y el CO2, el dióxido de carbono, del gas natural, debido a que estos compuestos son gases que pueden ocasionar problemas en el manejo y el procesamiento del gas, así como también problemas de corrosión, olores perniciosos, emisiones de compuestos causantes de lluvia ácida, entre otros. El endulzamiento es llevado a cabo en un sistema compuesto fundamentalmente por una torre absorbedora y una torre regeneradora. Continuamos con los constituyentes químicos del gas natural. El gas natural está conformado por una mezcla de hidrocarburos, de metano, etano, propano, butano, junto con algunas impurezas tales como vapor de agua, compuestos sulfurados, dióxido de carbono, nitrógeno y trazas de hidrocarburos más pesados. Su composición varía de acuerdo al yacimiento de donde fue extraído. El gas natural que se recibe de los yacimientos se caracteriza por ser un gas amargo, hidratado y húmedo. Es amargo por los componentes ácidos que contiene, hidratado por la presencia de agua y húmedo por la presencia de hidrocarburos líquidos. Debido a esto, para el uso comercial o doméstico, el gas natural debe ser tratado de manera de eliminar o disminuir la concentración de aquellos compuestos indeseados. Pasando a los procesos de endulzamiento económicamente factibles, tenemos que se puede realizar a través de distintos procesos. Primeramente hablemos del proceso de absorción de los gases ácidos. Este proceso se realiza a través de solventes químicos, físicos o mixtos. La utilización de solventes químicos involucra una reacción química entre el gas ácido a ser removido y la sustancia que se está utilizando en la absorción, la cual puede contener la propiedad de reaccionar químicamente o no con el gas ácido, lo que hace la mayor diferenciación del proceso en sí. Ampliando más el proceso con solventes químicos, tenemos que en estos procesos el gas que se va a tratar se pone en contacto en contracorriente con una solución de un componente activo que reacciona con los gases ácidos para formar compuestos inestables solubles en el solvente. El compuesto activo de la solución puede ser una alcalolamina o una solución básica con o sin aditivos. El contacto se realiza en una torre conocida como contactora, en la cual la solución ingresa por la parte superior y el gas por la parte inferior. En este proceso, la torre contactora debe trabajar en condiciones de baja temperatura y alta presión, de manera que se favorezca la relación entre el gas y el solvente químico. Por otro lado, en la regeneración se debe trabajar en condiciones contrarias a las mencionadas, de manera de favorecer la liberación de los gases ácidos. Los procesos con solventes físicos se utiliza el solvente físico que absorbe el contaminante como gas en solución sin que se presenten reacciones químicas, y son regenerados con disminución de presión y aplicación de calor o uso de pequeñas cantidades de gas de despojamiento. Se caracterizan por su capacidad de absorber de manera preferencial diferentes componentes ácidos de la corriente de hidrocarburos. Los procesos con solventes mixtos, que es que en este tipo de procesos se trabaja con la combinación de solventes físicos y químicos. Lógicamente, el mismo presenta las características de ambos. La regeneración de estos se logra por la separación en múltiples etapas y fraccionamiento. Se puede remover tanto el dióxido de carbono como el ácido subhídrico, además del COS y el CS2. También se remueven mercaptanos dependiendo de la composición del solvente. Otro proceso que se puede realizar para el endulzamiento es a través de lechos sólidos. Para la eliminación de los gases ácidos se utilizan tamices moleculares, esponjas de hierro, sulfatrit y el óxido de zinc.
También se puede utilizar el término de lecho seco, que es un material que no utiliza líquidos, como por ejemplo las esponjas de hierro que se utilizan para retener el sulfuro de la corriente de gas natural. Todos estos componentes desarrollan el proceso de endulzamiento a través del proceso de adsorción. Otro proceso es el de conversión directa. Los procesos de conversión directa se caracterizan por la selectividad hacia la remoción del ácido sulfúrico. El sulfuro de hidrógeno es removido de la corriente de gas por un solvente que circula dentro del sistema, el cual puede ser reducido fácilmente por el H2S y rápidamente oxidado por el aire. Los procesos comerciales más conocidos son el Stretford, el Takahats y el Ferrots. También puede utilizarse procesos de endulzamiento por membrana, que estas logran la separación aprovechando la ventaja de las diferencias de afinidad y difusividad que poseen las membranas, y por agente secuestrante, que es la eliminación de gases ácidos de la corriente natural, y se puede realizar utilizando secuestrantes químicos como la triacina u otros componentes. La aplicación de los solventes químicos y físicos es que los solventes químicos por lo general son alcalonaminas en soluciones acuosas que reaccionan química irreversiblemente con los gases ácidos. Por consiguiente, al elevar la temperatura se puede recuperar el solvente. El componente activo de la solución puede ser una alcalonamina o una solución básica con o sin aditivos. Los solventes físicos en este tipo de absorción no depende más de la presión parcial del contaminante, y estos procesos son aplicables cuando la presión del gas es alta y hay cantidades apreciables de contaminantes. Los solventes se regeneran con disminución de presión y aplicación baja o moderada de calor o uso de pequeñas cantidades de gas de despojamiento, como ya se mencionó anteriormente. Los criterios de selección para el proceso de endulzamiento son varios. Están las regulaciones de gases ácidos en el medio ambiente. Este se refiere a las cantidades de gases ácidos permitidas en el medio ambiente, el tipo de concentración de las impurezas en el gas ácido, que esto se realiza con el objetivo de seleccionar un proceso de endulzamiento de alta eficiencia. Es necesario tener un preciso conocimiento de la composición y concentración del gas de la alimentación para poder seleccionarlo. Están las especificaciones en el gas residual o gas dulce, que es de importancia saber dónde será utilizado el gas de producto, ya que no todos los procesos de endulzamiento pueden alcanzar las especificaciones válidas para la industria. Tenemos otro criterio, que es la temperatura y presión del gas ácido y del gas dulce. Los procesos de endulzamiento con aminas requieren de bajas presiones, mientras que un proceso de absorción con solventes físicos se ve favorecido a altas presiones de operación. El caudal de gas a tratar, ya que ciertos procesos de endulzamiento tienen limitaciones en la cantidad de caudal a tratar, por lo que es un factor a tener en cuenta. El proceso de corrosión, dado que la corrosión es una operación preocupante en casi todas las instalaciones de endulzamiento. La combinación del ácido sulfhídrico y del dióxido de carbono con agua prácticamente asegura que condiciones corrosivas existirán en partes de la planta. En general, las corrientes de gas con alta relación de ácido sulfhídrico y dióxido de carbono son menos corrosivas que aquellas que tienen una menor relación. También está el requerimiento de selectividad, que es cuando el proceso de endulzamiento requiere selectividad hacia un componente ácido o hacia varios, y se requiere la elección de un solvente adecuado que cumpla con la selectividad de dicho componente. También están los costos de operación y de mantenimiento y las especificaciones de los productos líquidos que pueden generarse. Tenemos la gráfica de Tennyson-Schaaf para la remoción de CO2 y de H2S. Esta gráfica sirve para seleccionar un proceso de endulzamiento del gas. En el eje de las ordenadas se lee la cantidad de gas ácido que contiene el gas natural en la alimentación, y en las abscisas se lee la concentración que se requiere del gas a la salida. Dependiendo de esto, se produce la intersección y cae en una zona que corresponde a alguno de los procesos que se han mencionado y que son factibles en su aplicación para las especificaciones que se les ha suministrado.
En las composiciones típicas del gas natural, como ya mencionamos, está compuesto por distintos componentes y la mayor composición, el mayor porcentaje de composición del gas natural es de metano, cuya fórmula es el CH4, y que puede variar dependiendo de si es un gas asociado o un gas no asociado. La cantidad de ácido subhídrico y de dióxido de carbono, que son los componentes ácidos del gas, las impurezas ácidas, varían también dependiendo de si es un gas asociado o no, y se caracteriza por ser una cantidad baja, que el dióxido de carbono va desde 0 a un 8% y el ácido subhídrico va desde un 0 a un 5%. Según su composición, el gas natural se clasifica como un gas amargo, dulce, húmedo y seco, dependiendo de la cantidad de hidrocarburos que contenga. Puede ser un gas seco o un gas húmedo, y dependiendo de la cantidad de componentes ácidos se clasifica como un gas amargo, un gas seco o un gas dulce. Las características generales de los procesos de endulzamiento es que este proceso se refiere a la eliminación de la corriente del gas natural a los elementos ácidos, con el objetivo de dejar el gas dentro de la norma, sea para el transporte o para la comercialización y distribución, de tal forma que el gas cumpla con los requerimientos establecidos tanto nacional como internacionales. Uno de los procesos más importantes en el endulzamiento del gas natural es la eliminación de gases ácidos por absorción química con soluciones acuosas de alcalonaminas. De los solventes disponibles para remover el H2S y el CO2 de una corriente de gas natural, las alcalonaminas son generalmente las más aceptadas y mayormente usadas que los otros solventes existentes en el mercado. Este proceso consta generalmente de dos etapas. Una etapa de absorción de gases ácidos, en donde es la parte del proceso donde se lleva a cabo la retención del ácido sulfhídrico y del dióxido de carbono de una corriente de gas natural amargo, utilizando una solución acuosa de alguna alcalonamina. Y la regeneración de la solución absorbente es el complemento del proceso donde se lleva a cabo la desorción de los compuestos ácidos diluidos en la solución mediante la adición de calor a baja presión, reutilizando la solución en el mismo proceso. Pasamos a definir la concentración de soluciones de aminas. La absorción química utilizando aminas forma parte de los procesos más frecuentemente usados y de los más eficientes. Los distintos tipos de aminas que se pueden utilizar son la monoetanolamina, que es la MEA, cuya concentración va desde un 10 a un 20% en peso sobre peso; la dietanolamina, que es la DEA, la composición varía entre un 25 y un 35% en peso sobre peso; la metildietanolamina, que va desde un 30 a un 50%, y la diglicolamina, que es la DGA, que esta se maneja a altas concentraciones de hasta un 50 a un 70% en peso sobre peso. La estructura química de las alcalonaminas es que estas se usan desde la década de 1930 en reemplazo de los carbonatos alcalinos para remover gases ácidos de corrientes de gas natural y de procesos. La primera etanolamina empleada fue la TEA, que es la trietanolamina, en 1935, pero pronto fue reemplazada por la MEA y por la DEA, que tienen más alcalinidad y por ello una mayor capacidad de tratamiento. Las aminas son caracterizadas como primarias, secundarias o terciarias, dependiendo del grado de sustitución del nitrógeno central por grupos orgánicos. En la figura se presentan las fórmulas estructurales de las aminas usadas en procesos comerciales. Las diferencias estructurales de los sustituyentes tienen influencias en las características de cada una, contribuyendo a causar diferencias entre aminas de la misma categoría. Pasamos ahora a observar en la imagen un diagrama de flujo del proceso de endulzamiento con amina.
Generalmente, el gas antes de ser introducido a la torre de absorción, es necesario que se le remueva cualquier contaminante o líquido que contenga. Esto es posible mediante sistemas de impacto como deshumidificadores, los cuales remueven los líquidos. Algunos de los contaminantes que se obtienen de este proceso son aceites que provienen de compresores, hidrocarburos líquidos, salmuera, entre otros. Es importante remover estos contaminantes ya que presentan problemas como espumación, corrosión y contaminación del gas natural en la torre de absorción, lo que resulta en una pérdida del disolvente y baja calidad del gas natural a la salida. El gas contaminado o gas amargo entra en el sistema por la parte inferior de la torre absorbedora, como se puede observar en la imagen. En ella es procesado y sale como un gas limpio o un gas dulce en la salida por el tope. Dentro de la torre, los gases ácidos se absorben por una corriente líquida de alguna alcalolamina que se haya elegido como solvente, que entra por la parte superior de la torre. La solución líquida de la alcalolamina entra a la torre como una mina pobre y sale por la parte inferior como una mina rica en gases ácidos. Posteriormente, la corriente de disolvente rico en gases ácidos se manda a una torre regeneradora donde, mediante un aumento de temperatura y una caída de presión, se separa la solución de las alcalonaminas de los gases ácidos. Una vez que la corriente de alcalonamina se encuentra limpia y libre de gases ácidos, es enviada a la torre de absorción para continuar su ciclo en el proceso de endulzamiento. Dentro de la torre absorbedora, el contacto líquido-gas usualmente se hace por medio de platos o empaques que permiten el continuo contacto de la solución de alcalonaminas y el gas natural. En la torre de platos, la transferencia de masa se da en cada uno de los platos de la columna, mientras que en la torre empacada, los empaques proporcionan un contacto muy grande para la transferencia de masa, de manera que principalmente el CO2 y el H2S se transfieran de la corriente gaseosa a la corriente líquida. La cantidad de gas ácido removido de la corriente depende del número de platos o la altura de la torre empacada. La corriente rica en gases ácidos se hace pasar por un tanque flash donde se separan los hidrocarburos disueltos en esta corriente mediante una caída de presión. Posteriormente, la corriente es sometida a un intercambiador de calor para entrar a la torre regeneradora. El diseño de la torre regeneradora es el mismo que el de la torre absorbedora, a diferencia de que dentro de ella, la solución de alcalonaminas entra por la parte superior de la torre y a contracorriente el vapor de gases ácidos que se genera en el rehervidor de la torre. El vapor que fluye hacia arriba de la torre pasa por un condensador que separa la solución de alcalonaminas vaporizadas de los gases ácidos. En el diseño de la torre regeneradora es recomendable utilizar acero inoxidable para su construcción porque sufre de problemas de corrosión. En el proceso de regeneración de las soluciones de alcalonaminas, normalmente es necesario el uso adicional de equipos auxiliares que favorezcan dicho proceso, como filtraciones con carbón activado o la adición de sosa cáustica o carbonato de sodio para neutralizar los componentes térmicamente estables. Muy buenas a todos, mi nombre es José Machado y voy a continuar con la exposición de endulzamiento del gas natural mediante el uso de aminas. Tenemos las reacciones de ácido-base para el endulzamiento con aminas. Tenemos que las aminas son bases orgánicas, que al entrar en contacto en un medio acuoso con los gases ácidos como el CO2 y el H2S, se combinan para formar complejos ácido-base. Estas reacciones están condicionadas por los siguientes factores. Tenemos estructura molecular de la amina, la reactividad de la amina, la presión de los gases ácidos, el uso de los promotores y actividades. Tenemos entonces que las aminas primarias son bases químicamente más fuertes que las secundarias y estas más que terciarias, por lo que en consecuencia serán más reactivas hacia el H2S y el CO2. En gases producidos en refinerías se pueden generar compuestos de mayor acidez que el H2S y el CO2, como los trisulfatos o los tiocianatos, que al reaccionar con una amina forman sales estables y difíciles de regenerar. La absorción del ácido sulfídrico y el dióxido de carbono en una amina ocurre
en respuesta a la fuerza impulsora de la presión parcial de los gases ácidos, causando una transferencia de masa desde la fase gaseosa a la líquida. A medida que un gas ácido se absorbe en la mina, él ejercerá una mayor presión de vapor. La fuerza impulsora neta para la absorción es la diferencia entre la presión parcial del gas ácido y la presión del vapor del gas ácido en solución. Cuando se alcanza el equilibrio, las dos se igualan, lo que quiere decir que la fuerza motriz neta se hace cero y no puede ocurrir más absorción. La presión parcial depende de las características del gas tratado, pero la presión de vapor ejercida para el gas ácido en solución a una carga de gas ácido y temperatura dada es función de la fuerza de enlace entre el gas y la mina. Mientras mayor sea la fuerza de enlace, esto es, la reactividad de la mina, menor será la presión de vapor ejercida por el gas ácido para una carga determinada. Esto significa que para una presión parcial dada se obtendrá una mayor carga de equilibrio si la mina es la más reactiva. Cuando la carga excede 0.5 moles de gas ácido por cada mol de amina, se presentan excepciones a lo antes expuesto, debido a cambios en el mecanismo de absorción. Hartmann demostró que las reacciones entre el ácido sulfídrico y una amina es una reacción de tipo ácido-base. La reacción global para las aminas terciarias es similar a la reacción de aminas primarias y secundarias, y esta la podemos ver a continuación ilustrada en la diapositiva. El dióxido de carbono puede experimentar reacciones similares protonándose la amina con el protón formado en la disociación del bicarbonato. Sin embargo, Astarit y colaboradores, Kaplow y Hartmann, han demostrado que adicionalmente al aducto ácido-base, el dióxido de carbono se inserta en la estructura de una amina primaria o secundaria para formar el carbonato. Esto significa que pueden producir dos tipos de reacciones entre el CO2 y la amina primaria o secundaria. Tenemos entonces el ejemplo A, que es la vía del carbonato, y el ejemplo B, que es la reacción del ácido-base mencionada anteriormente. Tenemos entonces las ventajas y las desventajas de la monoetanolamina, o, según su abreviación, MEA. Es la más reactiva de las etanolaminas y es la base más fuerte de todas las aminas. Se utiliza preferencialmente en procesos no selectivos de remoción del CO2 y H2S, aunque algunas impurezas tales como el COS, el CS2 y el oxígeno tienden a degradar la solución, por lo cual no se recomiendan en esos casos. Con MEA se logran concentraciones muy bajas de CO2 sobre H2S, por lo cual es útil en aplicaciones donde la presión parcial del gas ácido en la corriente de entrada es baja. La corrosión y la formación de espuma es el principal problema operacional al trabajar con MEA. El porcentaje en peso de esta solución se limita al 15%. Debido a esto, se requiere de cantidades considerables de solución en el sistema, lo que implica una demanda calórica alta. Por su bajo peso molecular, tiene la mayor capacidad de transporte para gases ácidos con base a peso o volumen, por lo que se traduce a la mayor tasa de circulación de amina para remover determinada cantidad de gases ácidos. La presión de vapor de la MEA es mayor que para las otras aminas, como la de DIPA, MDEA, DEA, que veremos más adelante, entre otras, a la misma temperatura, lo cual puede producir mayores pérdidas de vaporización. Procedemos entonces con las ventajas y desventajas de la dietanolamina o la DEA. Tenemos entonces que la DEA es mucho menos corrosiva que la MEA, pero la solución se vuelve muy viscosa en altas concentraciones. La reacción de DEA con COS y CS2 es más lenta que con la MEA, y los productos de la reacción son distintos, son mucho menos corrosivos, lo que causa menores pérdidas de amina al reaccionar con estos gases. Tiene una presión de vapor más baja, por lo cual las pérdidas de solución de amina por evaporación son menores, debido a que es una alconolamina, tiene una menor afinidad por el H2S y el CO2 con respecto a la MEA. En consecuencia, en el tratamiento de algunos gases a baja presión no se pueden lograr especificaciones para transmisión del gas. En general, a medida que baja la presión del gas se debe incrementar el flujo de vapor para regeneración, o también debe utilizarse un diseño con flujo dividido para la regeneración. En algunos casos, estas opciones no son suficientes y por lo tanto debe utilizarse otro solvente. La DEA se utiliza para endulzar corrientes de gas natural que contengan un total del 10% o más gases ácidos a presiones de operación de algunos 2.4 kilogramos sobre centímetros al cuadrado o mayores. Bajo ciertas condiciones, tales como presión baja y un tiempo de residencia en las bandejas cercano a los 2 segundos, la DEA será selectiva hacia el CO2 y permitirá que una fracción significativa de CO2 permanezca en el gas tratado. Vamos entonces con las ventajas y desventajas de la diglicolamina, o DGA.
La DGA es una mina como la MEA en cuanto a la reactividad, pero tiene mejor estabilidad y baja presión de vapor, lo que permite el uso de concentraciones relativamente altas, entre 50 y 70% en peso. Su corrosividad, en comparación con la MEA, es mucho menor. Esta también es capaz de remover no solamente el H2S y CO2, sino que también tiene una capacidad no cuantificada para absorber COS y también metil y etilmercaptanos, tanto en corrientes gaseosas como líquidas, cabe destacar. Debido a esta propiedad, la DGA ha sido utilizada en el tratamiento de gases naturales y gases de refinería. La DGA tiene una mayor capacidad que la DEA y la MEA para la absorción de aromáticos, olefinas e hidrocarburos pesados. Esto implica la inclusión de un filtro adecuado de carbón activado en el diseño de la unidad de DGA. Aunque el esquema de proceso con DGA es similar al que utiliza la MEA, existen grandes diferencias, como que, por ejemplo, la DGA puede absorber mayor cantidad de gases ácidos por galón de amina recirculada al usar concentraciones del 50 al 70% en peso, comparada con la concentración utilizada en MEA del 15 al 20% en peso. Tenemos también que debido a las mayores concentraciones utilizadas en el proceso con DGA, las tasas de recirculación son menores. Tenemos un menor consumo de vapor en la regeneración y tenemos que la DGA tiene mayor capacidad de absorción de hidrocarburos. En climas fríos, la DGA presenta una gran ventaja sobre las otras aminas debido a un menor punto de congelación de las soluciones más concentradas en alcanolamina. Procedemos con las ventajas y desventajas de la metildietanolamina o MDEA. La metildietanolamina es una amina terciaria que reacciona lentamente con el CO2. Por lo tanto, para removerlo, se requiere de un mayor número de etapas de equilibrio de absorción y que a bajas presiones de MDEA no puede cumplir con las especificaciones para el gas a transmisión. Su mejor aplicación es la remoción selectiva del H2S cuando ambos gases están presentes, es decir, CO2 y H2S. Una ventaja de la MDEA para la remoción del CO2 es que la solución contaminada o rica puede regenerar por efectos de una separación flash. Algunas de las ventajas de la MDEA son las siguientes: menor presión de vapor, lo cual implica menores pérdidas de solvente, menores calores de reacción, lo cual incide en menores requerimientos de energía para la regeneración, mayor incidencia de la degradación, menores problemas de corrosión, selectividad hacia el H2S en presencia de CO2, menores tasas de recirculación, equipos de regeneración más pequeños y mayores relaciones H2O extraído sobre tasas de CO2 en el gas ácido. Esto favorece la operación de unidades de recuperación de azufre. Tenemos ahora la carga ácida de amina pobre y rica, donde la velocidad de corrosión aumenta con la carga ácida y la temperatura. Usualmente se localiza en la cara rica del intercambiador, la línea de salida de los mismos hornos. La corrosión por CO2 en las unidades de aminas es causada por la reducción del CO2 no disociado en áreas turbulentas, donde la incrustación del carbonato de hierro es capaz de permanecer adherida protegiendo las líneas. Algo similar sucede con el sulfuro de hierro formado por el H2S. En presencia de H2S y CO2 las reacciones son más complejas. De las tres aminas más empleadas, MEA, DEA y MDEA, como se mencionó anteriormente, la MEA tiene la reputación de ser la más corrosiva. Sin embargo, en ausencia de los gases corrosivos, las tres presentan corrosividad similar. La causa es que la MEA es una fuerte base de Lewis que la DEA y la MDEA, por lo cual es más probable que la MEA forme más carbonatos que la DEA y ya de por sí la MDEA no los forma. Entonces los carbamatos de anhimo impactan en la corrosividad de la MEA y DEA. La mayor parte de la corrosión en plantas de aminas no es general, sino localizada, por lo cual se da la corrosión por tensión en zonas focalizadas de los equipos. Por lo cual, para minimizarla debe evitarse el flasheo del gas ácido. Las condiciones operativas recomendadas para evitar la corrosión son las que se presentan en la tabla en la diapositiva. Tenemos ahora los parámetros a considerar para un apropiado control del solvente. Como se demuestra, cada solvente a utilizar tiene unas condiciones específicas de operación, por lo cual la selección de uno u otro radica directamente en el tipo de gas a tratar y las condiciones de operación determinadas por la misma en la alimentación. La presión y la temperatura de operación están directamente relacionados con la vida útil del solvente, su eficacia y la capacidad de regeneración. Algunos efectos adversos del proceso que pueden perjudicar al solvente son la formación de espuma, que es el fenómeno de espumación, se presenta cuando existen contaminantes como hidrocarburos, partículas sólidas suspendidas, inhibidores de corrosión o aceites lubricantes del compresor.
El problema de espumación generalmente se presenta en las torres absorbedoras y regeneradoras, acompañado de cambios significativos de presión a través de la columna, derramamiento del solvente y operación fuera de las especificaciones de la columna. Las aminas secundarias y terciarias tienen mayor tendencia que las primarias a formar espumación de mayor estabilidad. Las aminas puras no espuman, pero la presencia de las mismas en las mismas hidrocarburos, partículas sólidas como el sulfuro de hierro, denominado por S2Fe, carbón, óxidos de hierro coloidal y productos de degradación pueden provocar espumas de alta estabilidad. Tenemos también otro de los problemas, la corrosión, que debido a que la corrosión en las plantas de endulzamiento contribuye a la formación de químicos por naturaleza, es fuertemente una función de la temperatura y la viscosidad del líquido. El tipo de solución endulzante que se utiliza y la concentración de esta solución tienen un fuerte impacto en las tasas de corrosión. Un incremento de la corrosión puede esperarse con soluciones más fuertes y con cargas más grandes de gas ácido. Los productos de degradación también contribuyen a la corrosión. Un mecanismo sugerido para la corrosión es que los productos de degradación actúan como agentes quelatantes con el hierro cuando se calientan. Cuando se enfrían, los quelatos de hierro se inestabilizan, liberando el hierro para formar sulfuro de hierro en presencia de H2S. Tenemos entonces que las aminas primarias se cree que son las más corrosivas que las aminas secundarias, ya que los productos de degradación de las aminas primarias actúan como agentes quelatantes más fuertes. En general se recomiendan las siguientes pautas, que son mantener lo más bajo posible la temperatura en el hervidor, minimizar los sólidos o productos de degradación en el sistema utilizando una operación de recuperación o una filtración efectiva, que mantiene el sistema libre de oxígeno suministrando una pequeña capa superior de gas en todos los tanques de abastecimiento y manteniendo una presión positiva en la succión de todas las bombas. Limitar la concentración de la solución endulzante para minimizar los niveles requeridos para el tratamiento, etc. Tenemos ahora las consideraciones de diseño, de lo cual se encontró que en bibliografía especializada se encuentran varias propuestas para el cálculo inherente al diseño de los procesos de endulzamiento con aminas. Para el caso de procesos que se utilizan MEA como reactivo absorbente, la información disponible es abundante y más aún se encuentra libre del pago de patentes, por lo que se consigue fácilmente datos para realizar todos los cálculos correspondientes sin mayores problemas. Si bien la MEA no es el absorbente más recomendado por su rendimiento operativo, como dijimos que se tiene que trabajar a bajas concentraciones y tiende a ser en presencia de carbamatos la más corrosiva, en un trabajo se puede plantear el caso como esta amina y se deja el planteo listo para cualquier extrapolación posterior al uso de un solvente más específico. Mayoritariamente se trabaja con otro tipo de aminas, que son las terciarias y las formuladas, que conducen a mejores resultados de rendimiento. Por esta razón se toma como caso el testigo el diseño del proceso con MEA, que es factible para ser adaptado para la amina que se utilice en un proceso real. En un diseño propuesto por Marcia Martínez, se toman como principales datos el flujo molar, la composición y condiciones del gas de entrada, la torre absorbedora de la planta junto al flujo y condiciones de la solución de amina que entra por la cabeza de la misma unidad. Con dicha información se obtienen las diferentes variables necesarias para la realización de los cálculos de cada una de las unidades del proceso. Respecto al diseño de la unidad de endulzamiento, hay que tener diferentes consideraciones operacionales y de diseño y de estudio profundo, como lo es el tipo de gas de alimentación, ya que su composición varía incluso con el yacimiento de donde éste proviene, y de aquí se selecciona el solvente para emplear en conjunto con las especificaciones de la unidad. El diseñador debe tener presente que las velocidades altas de fluido pueden erosionar en una película de sulfuro de hierro, FES por sus siglas o por su nomenclatura, con lo cual se generan altas tasas de corrosión. Por eso se recomienda diseñar las plantas de endulzamiento con caudales equivalentes a la mitad de los que se utilizarían para fluidos dulces. Los lugares más propensos a la corrosión son el rehervidor, el intercambiador rico-pobre y el regenerador, debido a altas temperaturas elevadas que se manejan y se puede generar corrosión en zonas focalizadas por tensión y acumulación de agentes corrosivos en zonas determinadas. Tenemos ahora la separación y pretratamiento del gas, donde tenemos el separador de líquidos, que se utiliza para eliminar los slugs o líquido libre de la corriente de gas, y se recomienda la instalación de un separador líquido-gas equipado con internos tipo vanes o ciclotubos. Se utiliza uno u otro tipo de interno según el tipo de contaminante que se trate.
La cámara inferior del equipo se diseña para el volumen de líquido libre y/o slug arrastrado por el gas. Tenemos entonces, como ve, el filtro o separador, que se utiliza para separar la niebla de hidrocarburos y los sólidos que acompañan al gas. Estos no son más que condensados. Dos opciones se recomiendan según el tipo de contaminante, como sigue, donde la niebla de líquidos que acompaña al gas está constituida por partículas de tamaño superior a 1 micrón. Es la niebla de hidrocarburos o agua. Procedemos ahora con los equipos que se trabajan en la unidad de endulzamiento de gas natural. Tenemos como número 1 el tanque flash, el cual se encargará de separar los agentes contaminantes que lleguen a la planta de tratamiento de gas, tales como partículas sólidas, hidrocarburos líquidos, etc., que pueden generar problemas de espuma, corrosión, entre otros. Tenemos el reclaimer o el recuperador en español. En esta torre se recupera la amina arrastrada por la corriente gaseosa, producto del íntimo contacto entre fases en la torre de absorción, donde se llevará a cabo el endulzamiento. Tenemos la absorbedora, la mencioné anteriormente, que es uno de los equipos principales de la planta junto con la torre regeneradora. Es una torre de platos empacada o de intercambio gas-líquido. El gas ácido entra por la parte inferior de la torre y la amina pobre, que es la amina sin CO2 o H2S, por la parte superior de la misma. En cada plato se realiza una reacción de equilibrio entre ambos y el gas sale por la parte superior con un bajo porcentaje de contaminantes o la composición de contaminantes erradicada. En verdad, tenemos entonces que esta torre trabaja a altas presiones y bajas temperaturas. Esto se debe a que el gas es tomado directamente de un gasoducto, siendo transportado a una presión de entre 70 y 75 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Vamos ahora con otros equipos, como son el intercambiador rico-pobre o amina rica, amina pobre. También se suele denominar de esa manera, también como el intercambiador amina-amina, entre otros, que en este se calienta la amina rica para facilitar la desorción del gas de la solución. Además, se aprovecha el calor de la amina pobre regenerada, disminuyendo así el requerimiento energético en el reboiler o rehervidor en español del sistema de regeneración. El intercambiador trabaja a una presión menor que la del tanque flash. Esto se produce a medida que se calienta la amina rica libre de gases ácidos. Tal situación se debe evitar ya que el sistema se vuelve muy corrosivo. Para disminuir este efecto se puede colocar una válvula de control que regula el flujo de salida del intercambiador para que éste opere a la misma presión del tanque flash. Tenemos también el despojador y rehervidor. Respecto al despojador y rehervidor, estos son utilizados en el proceso de recuperación de la amina rica y regeneración de la misma. El rehervidor se encargará de vaporizar el agua, de vaporizar parte del agua contenida en la solución de amina rica, mientras que el despojador tendrá la tarea de poner en contacto la solución ácida con la corriente de vapor de agua generada por el rehervidor en el fondo. Como se mencionó, a mayor cantidad de vapor de agua generado en el rehervidor, mayor cantidad de impurezas recuperadas. Tenemos también la columna de despojamiento, que funciona de manera similar a la torre absorbedora, y en esta unidad se emplea el vapor de agua generado por un rehervidor como alimentación de fondo y como alimentación líquida a la solución de amina rica. Ambas alimentaciones se colocan en contacto con contracorriente mediante el sistema de platos. Utilizando la eficiencia del rehervidor, a mayor vapor de agua generado, mayor cantidad de impurezas despojadas de la solución de amina o mayor cantidad de solución de amina empobrecida para su reutilización. Seguimos entonces con los filtros y sus tipos. Tenemos en filtración que antes de que la amina vuelva al proceso se le hace recircular a través de filtros para remover las partículas sólidas contaminantes producto de la corrosión. Estos dispositivos deben ser reemplazados o limpiados periódicamente para evitar la saturación por suciedad o incrustamientos. La saturación de un filtro se puede observar mediante el aumento de la caída de presión a través de la misma unidad. Tenemos también el filtro de carbón activado de lecho profundo, que estos son los encargados de retirar los condensados de hidrocarburos que podrían estar presentes en la solución de amina pobre. Estos se colocan aguas abajo del filtro principal, es decir que puede ser definido como un filtro granular para la eliminación de los sólidos suspendidos totales. Procedemos con el filtro de carbón activado de lecho graduado. Esto se utiliza aguas abajo del filtro de carbón activado de lecho profundo. Sirve también para eliminar aquellas partículas o aquellas emulsiones de hidrocarburos que salieran ilesas del sistema de filtrado anterior. Además, disminuir el incrustamiento en los filtros de manera determinada. Es decir, a mayor cantidad de filtros, el mantenimiento se posterga. Tenemos por último la instalación de filtros en serie, que es una profundización de lo que acabo de mencionar y se utiliza un sistema de filtrado en serie para aplicar un filtro por cada partícula objetivo. De esta manera podemos conseguir la purificación de la amina sin causar incrustaciones en los filtros. Por lo tanto,
disminuir las pérdidas de carga y ayudar a que el sistema sea más eficiente, además de aportar a la larga beneficios económicos para la planta, dado que resulta más rentable el mantenimiento de filtros postergado en el tiempo, dejando el funcionamiento de la planta mediante corrientes de servicio, que una parada de planta para la sustitución de un filtro completo o un sistema en sí. Esto ha sido todo. Esperamos que dicha investigación haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención.